Las historias de empresas exitosas están llenas de problemas que tuvieron que sortear por el camino. En la mayoría de los casos, siguen día a día superando dificultades como si fueran vallas en una carrera de obstáculos. Ese sentimiento atraviesa a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas del Uruguay. Es difícil desde el momento de que empezás o sea, cuando empezás a ver, a sacar el préstamo, a ver el lugar, a pedir los permisos, todo es una traba. Si bien las MIPYMES son más del 90% de las unidades económicas productivas del país, su falta de asociación hace muy difícil verlas como un sector potente de la economía nacional. No estamos debidamente unidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, como que cualquier esfuerzo se empieza a disgregar rápidamente. Un sentimiento que atraviesa a todas las ramas del sector es la dificultad de ver al Estado como un aliado. Por el contrario, la mayoría de los pequeños empresarios sienten que en vez de facilitarles las cosas, la estructura estatal les genera una carga, muchas veces muy pesada de soportar. Se lo ve como un gran peso en lo que tiene que ver con costos. ¿Sí? En lo que tiene que ver cuando uno hace la ecuación de costos de la empresa y el peso del Estado, el costo de los tributos, tarifas públicas, o sea, tiene un peso muy importante en esa ecuación de costos. La luz, pagamos la energía eléctrica, el agua, como si fuéramos una multinacional, una empresa muy muy grande, y en realidad no lo somos. Entonces digo, bueno, son esas desigualdades que nosotros notamos que no es el mismo ambiente de trabajo el nuestro que de una gran empresa. Sí, lamentablemente eso fue toda la vida y no ha mejorado lo que es la parte burocrática y trámites innecesarios y siempre el tema de impuestos nuevos. Cada problema que hay uno ya sabe que deriva en algún impuesto nuevo o en suba de impuestos, ¿no? Si uno se fija en las estadísticas oficiales, de la mayoría de las empresas medianas o pequeñas que pueden tener alguna gestión exitosa con el Estado, son aquellas empresas de un poco mayor porte. A la empresa pequeña y a la mediana pequeña le genera una carga que muchas veces le hace imposible poder hacer algo con el Estado. O en caso de que lo haga, le termina saliendo realmente muy costoso y no repite la experiencia. Los empresarios ven la falta de apoyo del Estado a la hora de acceder al crédito. El acceso al crédito es un tema espinoso. Cuando vas al banco a pedir el préstamo, de tanta cosa que te piden, uno dice, si yo tuviera todo eso, no te pido un préstamo. El acceso al crédito bancario es complicado, es complicado. Yo estaba viendo que los bancos dicen, tenemos nuestro sector pymes, como diciendo, digo, bueno, no digan que no los estamos apoyando, pero cuando llega el momento de concretar, notamos que, bueno, son tantos los impedimentos que hacen que uno desista de seguir insistiendo. Eso es una traba bastante importante y yo creo que hay formas alternativas de financiamiento que habría que explorar que vienen por el lado de las cadenas. Es decir, se han dado experiencias en las cuales no ha intervenido el Estado, pero yo creo que debería intervenir, pero intervenir no para, digamos, eso que se ha generado, obstaculizarlo, sino para poder generarlo en otros lugares. Muchos de estos empresarios sienten que ese calificativo les queda grande y les cuesta identificarse con lo que el imaginario popular piensa que son. Yo no me siento una empresaria, realmente me siento una obrera, como mucha gente que trabaja y realmente con una vida sin ningún tipo de beneficio. Olvídate de vacaciones, olvídate de horarios, olvídate de la media hora para almorzar. Pero a pesar de ello, son muchos los que encuentran gratificación en ver su emprendimiento salir adelante, reconvertirse o simplemente sobrevivir. La crisis del 2002-2003 fue un momento en donde tuvimos que reducir nuestra capacidad humana, digo, éramos 15 en aquel momento, terminamos 3, 4 y nos empezamos a ver el horizonte y veíamos muchas empresas de nuestro rubro que habían cerrado sus puertas y la vimos muy complicada. Pero lejos de amedrentarnos dijimos, bueno, es el momento de hacer reingeniería. Yo amo lo que hago y bueno, seguimos acá, con años complicados, con una reducción de personal brutal, pero bueno,
ya te digo, amo mucho lo que hago y sigo, la voy a seguir batallando, ¿no? Los últimos 10 años de bonanza económica en el Uruguay no pasaron inadvertidos entre las pymes, pero ante un panorama de estancamiento, las perspectivas para el sector se tornan sombrías. Los propios empresarios de pequeñas empresas lo que te dicen es que han mejorado, y los datos dicen que han mejorado. El tema es cuán sostenible es eso, ¿no? Es decir, porque es como la cuestión esta de que hay una cuadra y no hay nada y de repente empiezan a ver un kiosquito, 2 kiosquitos, 3 kiosquitos, 5 kiosquitos, 20 kiosquitos y todos trabajan, están todos mejor, todos están aprovechando la bonanza. Ahora, ¿cuán sostenible es eso? ¿Cuántos de esos kiosquitos van a quedar cuando el ciclo económico no venga tan favorable? Ni siquiera crisis, o sea, no venga tan favorable. Y eso se traduce en menores niveles de venta, ya sea de bienes en el mercado interno, como también en la oferta, en la venta de servicios a nivel interno, ¿no? Entonces, un escenario mucho más complejo y más desafiante de lo que veníamos atravesando en periodos anteriores, ¿no? El desafío que enfrentan la mayoría de las pymes es expandirse más allá de un mercado interno, ya de por sí reducido, y que en tiempos de crisis se reduce aún más. Pero la mayor parte en realidad a productos que que compiten con importaciones de bajo costo y que por lo tanto en tiempos de bonanza y un mercado interno que crece y tiene poder adquisitivo, les va bien. Pero con el ciclo de la economía son las primeras que les va mal. Es un impedimento para el crecimiento por eso, por lo acotado del mercado, pero también a veces la propia estructura de la empresa también hace que sea complejo poder atravesar ese proceso de internacionalización de las empresas. Si yo soy una empresa del interior, una pequeña empresa, y no tengo capacidades para exportar, ¿cuál es mi principal mercado al que debería apuntar en Uruguay? Es Montevideo. Montevideo es el gran mercado. Sin embargo, la estadística lo dice, y ya son 2 las que se hacen con carácter nacional, que las pequeñas empresas básicamente venden en su barrio y a lo sumo en la ciudad. Por otra parte, la experiencia de otros países indica que el éxito de este sector viene de la mano de la asociación. No solamente es posible, sino que es imprescindible en muchos casos. Está demostrado a nivel mundial, hay cantidad de lugares donde las empresas han logrado asociarse efectivamente y han podido crecer. Acá tenemos un problema de que todavía nos resulta difícil la asociación y todos los casos no han sido exitosos. Nosotros también debemos de jugar un rol fundamental en promover ese trabajo conjunto y los frutos que eso tiene, ¿no? O sea, las externalidades positivas que genera esa asociatividad entre las empresas. Una salida es el tema de la asociatividad. Lo que pasa es que la asociatividad no es fácil porque requiere de la construcción de cierta capacidad de capital social, que lo podemos entender como confianza para interactuar, y que genere una capacidad de pensar más allá de la competencia entre cada uno de los empresarios que puede permanecer, el pensar también en un objetivo común colectivo donde yo puedo competir contigo, pero nos conviene juntarnos para, por ejemplo, abaratar flete. Tenemos que empezar a ver que la unión realmente es lo que nos puede llegar a servir. De hecho, es uno de los lemas de la asociación nuestra. El problema no es ser chico, el problema es estar solo.